Bienvenidos al podcast de la Red de Recursos Humanos. Mi nombre es Felipe Cuadra, estoy aquí con Ilia. ¿Cómo está Ilia? Hola, bien, ¿y tú, Feli? Muy bien, acá estamos en esta calurosa mañana. Hoy vamos a poder entrevistar a Anabela Capetillo. Anabela es la gerente de diversidad e inclusión de Manpower Group. Estamos muy contentos de poder tenerte acá, Anabela. Bienvenida. Gracias. Estoy seguro que la gente que escucha este podcast, la gente de la red, tiene muchas preguntas y cosas que les gustaría saber respecto al tema que tú te dedicas, que es la diversidad e inclusión. Estamos muy contentos de poder tener esta instancia para que nos cuentes qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que tienen que hacer las empresas, qué cosas resultan, qué cosas no resultan, y de ahí para adelante. Oye, para empezar, ¿cómo llegaste tú a estar en el trabajo que estás ahora? ¿Cómo llegaste a meterte en temas de diversidad e inclusión? Mira, mi carrera profesional se ha desarrollado en dos grandes ámbitos. Área de recursos humanos por muchos años y también he tenido la posibilidad de trabajar 15 años trabajando directamente con personas con discapacidad, con sus familias, con organizaciones sociales. Uno de mis roles, que lo mantengo hasta el día de hoy, es apoyar a las organizaciones sociales en lo que es gestión. Y eso ha generado que ya desde hace 3 años me he abocado a asesorar a organizaciones en lo que significa establecer la gestión de diversidad e inclusión. El creer que diversidad es igual a inclusión, que es una de las dudas que quizás ustedes tienen, es fundamental poderla zanjar y saber que no es lo mismo y que hay que hacer la tarea. ¿Qué es diversidad y qué es inclusión? Diversidad es una planilla Excel donde tú puedes clasificar a la gente, a los colaboradores de tu empresa según los pilares de diversidad que quieras establecer. Y puede ser una planilla Excel donde separa cuántas mujeres, cuántos hombres, puedes separar por generación y separar millennials, puedes separar personas con discapacidad. Muchas empresas dicen yo soy inclusiva porque cumplí la ley de cuota. Eso es diversidad, eso es una planilla Excel. La inclusión es cuando tú logras visibilizar esa diversidad que tiene tu organización y la logras gestionar. ¿Cómo la logras gestionar? Cuando logras desmitificar qué es lo que pasa en todo el ciclo del capital humano. Por ejemplo, en los procesos de reclutamiento y selección, cuáles son los sesgos de por qué a lo mejor orienta a contratar mujeres o a contratar hombres, por qué estás a lo mejor priorizando contratar gente más joven. La inclusión tiene que ver con visibilizar cómo no pueden haber privilegios a determinados grupos. ¿Y por qué se habla de diversidad y se han establecido determinados grupos? Porque han sido grupos que históricamente han sido más perjudicados y discriminados, como es, por ejemplo, el mundo de la discapacidad, y por eso se llegó a lo que todos conocemos, la ley de cuotas. Oye, Anabela, cuéntanos un poco de esta ley del 1%, de lo que has visto en las organizaciones, cómo se ha implementado, qué te pareció esta ley. Bueno, la ley de cuotas tiene que ver un poco con lo que establece también la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, cuando no hemos sido capaces como país, como todos los países, de establecer políticas de equidad, tenemos que mirar esa brecha y ver instancias de cómo esa brecha la eliminamos. Y la ley de cuotas es una de ellas. Y que es, en el fondo, una discriminación positiva no arbitraria. Pero ahí yo me quiero detener en decir que las empresas cuando lo han implementado yo creo que han tenido algunos errores. Y esos errores han significado un desgaste de las compañías, ha significado que muchas de ellas hoy día están muy asustadas, no están cumpliendo la ley de cuotas, están expuestas a multas y también están expuestas a lo que yo llamo la reputación corporativa. Con respecto para los que no saben lo que es ley de cuotas, ¿en qué consiste? La ley de cuota, que entró en vigencia en abril de 2018, establece que las empresas con 100 o más trabajadores, a partir ya de abril de este año es a partir de 100 o más trabajadores, tienen que tener el 1% de sus trabajadores con discapacidad. Y ahí se abre un gran mundo, porque ¿qué es lo que entendemos por discapacidad? Y una de las propuestas es que lo primero que tienen que hacer las organizaciones es conversar internamente y saber lo que significa discapacidad. También es fundamental entender que muchas veces el 1% lo tienen en su compañía y no lo sabían. No lo sabían porque no hablaban del tema, no lo sabían porque una persona ocultó por muchos años su condición de discapacidad. Hoy día hay como una nueva mirada. Hoy día una persona con discapacidad, al decir que tiene una condición de discapacidad, sin duda mejora su empleabilidad.
porque como hoy día las empresas tienen que cumplir la ley de cuota, tiene una mayor empleabilidad. A nosotros todos los días nos llegan, por ser headhunter, nos llegan trabajadores donde dicen, oh, yo tengo la credencial de discapacidad. Hoy día ha mejorado la empleabilidad de ellos y antes no, por lo tanto, antes lo ocultaban. Esa es una gran tarea que tienen que hacer las organizaciones. Y esto de cierta forma generó escasez también. No Sí. es fácil hoy en día, si estás en un negocio que es de nicho, que es particular. Por ejemplo, yo que estoy en el negocio de la tecnología, es un pool bien limitado. No es fácil encontrar a alguien para poder cumplir con la cuota. O sea, yo creo que no es fácil si uno creía que las personas con discapacidad todos tienen la empleabilidad. Y resulta que es muy importante, uno de los tips que nosotros siempre decimos, que se hagan buenos procesos de selección. Y en esos procesos de selección aparecen candidatos. Ahora, hay muchas personas que tienen una condición de salud que no saben que con esa condición se pueden certificar y podrían informarlo a su empresa o al postular a un trabajo. Ahora, Seguro sin que hay duda, alguien escuchando que tiene esa condición. Entonces, ¿qué tipo de condiciones te estás refiriendo específicamente? mira, por ejemplo, nos hemos encontrado que a veces los trabajadores no saben que por tener lupus, por ser insulino dependiente, por haber tenido una fractura de cadera y están usando prótesis, por determinadas condiciones de salud, que una fibromialgia, por ejemplo, que es tratada. Muchas personas tienen ese tipo de diagnóstico y que hasta al día de hoy, cuando se ha promocionado la ley de inclusión, siempre se pone a alguien en silla de ruedas, una persona con una ceguera total, Sí. una persona con una amputación importante de una de sus extremidades. Y la verdad es que la discapacidad, la que da derecho a la certificación, hay muchas más condiciones de salud. A mí me gustaría dejar ese mensaje y que las compañías lo revisen y que también la propia persona que tiene esa condición de salud salga también del propio prejuicio de lo que significa no contar. Oye, voy a hacer una declaración. Sí, voy a aprovechar de jugármela con la inclusión. Ya. Y bueno, yo tengo lupus y tengo fibromialgia. Y no lo digo y nunca lo declaro porque siempre creo que los demás van a pensar que voy a estar limitada. Entonces, aprovecho también la oportunidad de hacer esta declaración. Estás saliendo del closet, Dilia. Estoy saliendo del closet de lupus Sí. de hace muchos años. Sí, y lo Sí. cuento, fíjate, justamente Mm. porque creo que uno tiene que sumarse a esto de empezar a demostrar de que en realidad la discapacidad que puede poseer uno permite hacer muchas más cosas de las que los demás creen. Sí, sí. Nosotros cuando hacemos la sensibilización insistimos mucho que la discapacidad tiene un apellido, es una discapacidad física, donde tú tienes a lo mejor una artrosis, en una discapacidad visual, donde tienes baja visión, y es eso nomás, es como ser alta, bajo, gordo, flaco, no es más que eso. Ahora, los ejemplos que tú das, Ilia, de lupus, fibromialgia, hay otras discapacidades, hay otras condiciones de salud que son muy mal etiquetadas socialmente. Me refiero a la discapacidad psiquiátrica. Claro. Me pasa en las sesiones de sensibilización cuando nosotros detallamos los distintos diagnósticos que hoy día las personas se pueden certificar, y al final de la sesión, nosotros lo hacemos en un marco, en un protocolo de confidencialidad, llegan personas y te dicen, pucha, yo soy bipolar, pero me da miedo decirlo. Uh-huh. Me da miedo decirlo porque temo que el desarrollo de mi carrera llegue hasta aquí. Y a veces tú has tenido la sesión 2 días antes con la alta gerencia y te das cuenta donde hay un prejuicio a esos tipos de discapacidad y abiertamente te dicen, Anabela, si vas que vamos a reclutar, no me traigáis a nadie loco. O sea, y ese fue el estilo de selección durante muchos años en Chile. Exactamente. Cuando yo estudié y salí de la universidad hace como 10 años, ¿Ya? y eso era lo que nos enseñaban, era psicodiagnóstico y vaya a aplicarlo a la entrevista. Claro, claro. Hoy en día eso sería discriminatorio desde tu punto de vista. Es una discriminación, es una mirada miope. Nosotros trabajamos con personas con diagnóstico que en muchos casos no lo hemos hecho público, y hoy día me pasa que varios clientes lo único que quieren es levantarme a esa persona y no saben que sería un diagnóstico que cuando nosotros se los presentamos lo rechazaron solo por diagnóstico. O sea, ni siquiera quisieron ver la evaluación funcional ni la psicolaboral. Oye, y ahí no se abre como un campo medio gris, porque ¿hasta qué punto la información respecto, ponte tú, a la psicopatología
¿Es información privada del trabajador? Es que ahí es el trabajador el que la quiere declarar, y en los procesos de certificación es bien importante que si yo estoy postulando un trabajo, yo digo, yo tengo la credencial de discapacidad. Y la exigencia, la que me va a pedir el empleador para que se considere la ley de cuota, es que yo le muestre mi credencial. Ahora, si yo no tengo la credencial y ya tengo una pensión de invalidez, yo digo solamente que tengo una pensión de invalidez. Es bien importante la confidencialidad y en eso somos súper rigurosos nosotros, no vamos a dar a conocer las secuelas. Por ejemplo, cuando nosotros acompañamos a alguien en un proceso y me ha pasado y que la persona me dice, bueno, yo tengo incontención, entonces yo en la noche uso pañales, yo no le voy a decir al gerente, oye, esta persona le vamos a tramitar la credencial, o saca pañales. Lo que yo le voy a entregar a esa persona al final va a ser la credencial del proceso de acompañamiento. Y es bien importante que sabe que nos ha pasado que cada persona vivencia su condición de discapacidad distinta. A veces cuando en la sesión a mí me ha tocado decir, por ejemplo, una discapacidad visceral, que alguien que tenga marcapaso, y saltan a alguien de la sala y dice, hoy tengo marcapaso, y se ponen súper contentos. Pero hay otra persona que está en la sesión y dice, usted no sabe lo que es tener marcapaso. Por eso las recetas acá no son para todos iguales. Uno de los tips que nosotros siempre damos, porque a veces las empresas con el apuro dicen, no, Anabela, reúneme a todos juntos y a todos juntos se lo explica. No. Cada uno vive su realidad de manera distinta y en eso es fundamental que Recursos Humanos tenga conciencia de ello. Oye, ciertamente hay un argumento legal para fijarse en la inclusión de personas con discapacidad. También hay un argumento moral, en el fondo, que es algo que es bueno en sí mismo. Pero, ¿cómo es el argumento de negocio al respecto? El argumento de negocio es el que se basa o el que sustenta un poco la mirada de inclusión y diversidad. Cuando tú tienes personas distintas, los aportes son distintos. Y cuando los aportes son distintos, se enriquecen y se generan círculos virtuosos. Cuando tú contratas personas con discapacidad, no tienes que decir estoy contratando la discapacidad, estoy contratando a una persona que, insisto, puede ser alta, baja, gorda o delgada. ¿Ya? Ahora, cuando yo contrato a una persona con discapacidad, sí tengo que ser muy responsable en el proceso de entrada de hacer una adecuada evaluación de su condición de salud, porque puede que yo como empleador tenga que hacer ajustes razonables y en eso hay que estar atento. También es importante tipificar la discapacidad. Hay discapacidades que son progresivas y por lo tanto yo como empleador también tengo que estar atentos. Ejemplo, si yo tengo a un trabajador que está haciendo labores en terreno y tiene Parkinson, a lo mejor voy a tener que evaluar en un año más su trabajo y quizás hacer ajustes razonables que lo establece la convención. A veces se nos olvida y los ponemos así como personas con discapacidad. No, tenemos que hacer un doble clic ahí y ver cuáles son progresivos. Pero ver cuando tú tienes espacios laborales, mujeres, hombres, tienes personas de distinta generación, de distinto país, sin duda se enriquece, pero lo tienes que creer. Si no, y si lo hace solo, porque hoy día la lleva a tener diversidad e inclusión, eso no es sustentable y a la larga se nota. Eso se olfatea, creo yo. Pero también, del mismo modo, tú podrías meterlo como en el tejido de la organización en la que estáis. O sea, porque lo que tú estás diciendo es súper interesante. Es como, hay una crítica que siempre se le hace a los directores de las empresas, ponte tú. Que los directores de las empresas, en general, no usan los servicios de las empresas que dirigen. Entonces tienen una mirada del cliente que es muy sesgada, es muy siempre desde afuera. Entonces quizás al tener personas diversas en discapacidad y en otras condiciones también, estáis ganando un poco de tener el mundo representado dentro de tu organización. Sí, estás ganando. Y sabes que una manera cómo se puede representar, nosotros lo hemos hecho como práctica y lo implementamos en la asesoría que damos a las compañías, comités de diversidad. Ahí de verdad que se junta el mundo donde tú pones a personas de distinta edad, nacionalidad, orientación sexual y son muy enriquecedoras porque, ¿sabes? La clave es que no tengas, la idea es que no tengas embajadores de marca de diversidad e inclusión. Eso tiende un poco a pasar, sino que cada persona sea un embajador de la marca de diversidad e inclusión y para eso te tienes que trabajar. Y los comités de diversidad e inclusión es uno de los caminos que a nosotros nos ha dado buenos resultados. Sí. Oye,
Cambiando un poco de tema, hay otro ámbito de diversidad e inclusión que es muy interesante, que es el ámbito de género, ¿ya? Y de hecho siempre se habla, por ejemplo, que hay un tremendo pool de talento que está botado, que es el talento de las mujeres, que no están infrarrepresentadas en los directorios de las empresas, en las gerencias de las empresas. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Cómo hemos avanzado? Si es que hemos avanzado algo en este tema. O sea, hemos avanzado, pero no lo suficiente. No hemos avanzado en aquellas empresas donde hemos tenido, en el caso de los hombres, el piso de cristal de, pero ¿cómo? Si igual yo tengo mujeres, si yo acá en esta compañía el 80% son mujeres, entonces si yo tengo equidad de género. Claro. No, o sea, no. Eso es paridad, eso es una planilla Excel, ¿cuántas mujeres? Lo que estamos hablando de la participación de las mujeres en cargos de poder pasa por varias cosas. Primero, el propio sesgo que tienen muchas mujeres de pensar por una desesperanza aprendida muchas veces de no hacer procesos de ascenso. Tiene que ver también con un tema que se habla mucho en diversidad e inclusión, la interseccionalidad. Es decir, no es lo mismo una mujer bonita que una no tan bonita. Uh-huh. No es lo mismo una mujer a lo mejor de origen indígena que otra. En determinadas compañías hay otras diferencias. Entonces, cuando se hace el clic, las mujeres, tal, dividamos, hagamos como más análisis, pongámosle más sombreros para ese proceso. Las empresas sí están haciendo esfuerzos concretos, se han establecido mucho ley de cuotas. Nosotros nos piden a veces los procesos de reclutamiento y selección que en la terna sí o sí vaya una mujer. Estamos apoyando a las compañías en desarrollo de carreras de las mujeres. Y ahí nosotros hacemos un mix, un poco por la realidad chilena y quizás de otros países también, de que cuando una empresa me dice, mira, Anabela, quiero de aquí a 1 año o 2 años que 5 mujeres estén en otro cargo. Ok, acompañamos en ese proceso de desarrollo de carrera y se habla de la famosa mentoría. Uh-huh. Nosotros, los estudios que ha hecho Manpower Group, dicen que no es suficiente. ¿La mentoría? No. El punto de inflexión para que tenga ascenso no es la mentoría suficiente, sino que es necesario el sponsor. Es decir, alguien con un poder dentro de la compañía que pasa a ser en términos simples como su padrino mágico, ¿ya? Y es el que apoya en ese proceso. Y ahí es todo un tema, porque cuando tú le vas a decir a la persona que hoy vas a tener un sponsor, que es tanto, a veces la persona no quiere ese sponsor, o vas donde el sponsor, que a lo mejor había sido evaluado con un liderazgo muy carismático, pero tú ves que su foco no está en la equidad de género. Entonces, cuando las empresas, y esa es la invitación, dicen ya, yo quiero apostar por la equidad de género, vean lo que tienen primero. ¿Qué significa equidad de género? ¿Cuál es como el punto de llegada? ¿Cuándo tú podrías decir, sí, aquí sí se logró? Cuando tú has establecido ciertos KPI y donde ya, primero, a ver, indicadores claros, tienes un lenguaje que es inclusivo. Cuando tú, por ejemplo, en los avisos, tú no pones avisos, se busca un ingeniero. Claro. Sí. Cuando tú... Oye, Anabela, ahí quiero preguntarte un poco más, porque Dale. en la red constantemente se hacen publicaciones donde la gente dice, oye, necesito... Un hombre. Un discapacitado. Sí. Necesito y lo dicen, entonces dicen, no, esta oferta es inclusiva, porque es especialmente... ¿Qué pasa con eso? Porque lo estamos haciendo mal. Sí. No sabemos cómo hacerlo. Sí. Ahora, como existe una ley de cuotas, se permitió que en los avisos uno pueda poner esta empresa es una empresa que promueve la inclusión. Eso por un lado. Pero si uno ve... para todos los avisos. Para todos los avisos. Lo que no puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia es que uno pone busco ingeniero, busco profesora, busco secretaria, busco ingeniero, ingeniera. Busco secretario, secretaria. Egresado de ingeniería. Egresado de ingeniería. Claro, ahí la tarea constante. Y en el lenguaje, fíjate que no solo en el lenguaje de cuando hablamos, también en la gráfica. La gráfica es súper importante cuando ponemos los avisos, se busca ingeniero y pone además un ingeniero, publicidad engañosa, que es casi como un modelo. Entonces, ¿cómo también tú te empiezas a poner hombre y mujer y no siempre pone una mujer con el estereotipo de belleza que sea delgada, alta, rubia?
¿ya? Es una de las miradas de que yo digo, esta compañía primero está lenguajeando de una forma donde está visibilizando al otro. Eso primero que nada. Eso es lo primero. Lo primero. Segundo, de que tú revises todo tu ciclo de capital humano, es decir, reclutamiento y selección. ¿Cuáles son los sesgos que yo tengo? Cuando nosotros trabajamos con sesgos en las compañías y lo vemos en reclutamiento y selección, te confiesan a veces y te dicen, ¿sabes, Anabela? Después de esto me di cuenta que, por ejemplo, yo tengo un sesgo de mujeres, pero yo tiendo a seleccionar si tiene hijos. Mira, fue bien interesante. ¿Y por qué? Porque si tiene hijos, pucha, es probable que tenga más necesidad y se mantenga más en el tiempo. Porque si no tiene hijos, me va a durar poco. A lo mejor uno dice, pero igual a lo mejor hay otra que no tiene hijos, pero a lo mejor está cuidando a sus padres ancianos. Y claro, tiene que ver con que uno tiende a tipificar en los primeros segundos algo, me gustó y no me gustó. Es importante también en los sesgos, eso podríamos estar conversando en los tipos de sesgo, como por afinidad. Entonces, si en el proceso de reclutamiento y selección llega alguien con una personalidad que para mí es como mucha energía, yo digo, no, va a ser prepotente. ¡Qué lata! ¡Qué lata! No, es loca, ¿ya? Y a su vez, si yo tengo una personalidad fuerte, voy a buscar a alguien más fuerte, y si la persona es más débil, voy a decir es fome. En lo de los sesgos es súper importante entenderlo cuando hablamos de diversidad e inclusión. Antes de hablar de diversidad e inclusión, ya sea que hay género, de discapacidad, decir, un discapacitado, la palabra es fuerte. Discapacitado habla que no está capacitado. No es la forma correcta, no es la forma respetuosa. ¿Cuál es la forma correcta? Persona con discapacidad, y entendiendo que discapacidad, el prefijo dis, que significa distinta capacidad en el apellido que viene, es decir, persona con discapacidad visual, es decir, yo tengo una capacidad visual distinta, tengo una baja visión, yo tengo una retinitis pigmentaria, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo digo eso, es distinto cuando yo me presento como discapacitado, ¿ya? Y creo que en el área de recursos humanos nos falta estudiar y ser mateo en un lenguaje correcto. Porque el lenguaje está bastante usado, el concepto, el lenguaje realidad, sin duda que sí es realidad. Oye, yendo como al tema más cuantitativo. Hay más o menos 50% de hombres, 50% y un poquito más de mujeres en el mundo. Uh-huh. Eso significa que vamos a lograr la inclusión en las organizaciones cuando esa proporción está mantenida en toda la organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, con carreras donde no se meten mujeres a estudiar? Lo mismo carreras donde no se meten hombres a estudiar. Por ejemplo, yo trabajo con muchos ingenieros y la verdad hay ingenieras muy buenas en la parte de programación informática, pero son súper difíciles de encontrar. Sí. O sea, no es que no queramos, es que no hay a veces. Sí. Ahora, o sea, yo creo que ellas están en su minuto de fama porque están hoy día siendo un talento escaso. Sí, ¿ya? Y antes uno no seleccionaba mujeres porque además vienen ahí otros sesgos, que si pones a una mujer, mira, te va a complicar, etc. El tema de que si somos en Chile 50 y 50, es iluso pensar que vamos a trabajar el 50% de que quieran trabajar las mujeres, porque es lo mismo que pasó en el mundo de la discapacidad. Cuando se hacía el análisis de las empresas del 1%, dijo, pero si el 60% de las personas que tienen 18 o más años no están con actividad laboral, el supuesto errado fue, como con discapacidad, se dijo, entonces tenemos toda esa población de que pueda trabajar. Y no, hay muchas personas que tienen otra opción de vida y no necesariamente emplearse. Otras que tienen y hay que reconocerlo, hay condiciones de salud que hacen inviable una oportunidad laboral, que está oxígeno dependiente, que está con una desorientación temporoespacial. O hay personas con discapacidad que definitivamente han visto que el trabajar les quita otro espacio. Hay muchas personas, fíjate, con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, que están con suspensión de invalidez y dicen, quiero dedicarme a mi familia. Uh-huh. Y es válido. Y en el caso de las mujeres pasa lo mismo. No todas las mujeres quieren trabajar, pero las que quieren trabajar no les hemos dado la oportunidad. ¿Sí han habido cambios? Sí. Hoy día las mujeres están estudiando más que los hombres, están terminando su educación media. Y se sacan mejores notas. Y somos bastante más mateas que los hombres, perdón decirlo.
Sin embargo, tienen ese techo de cristal y tienen no solamente el techo de cristal, también tenemos las barreras de que nosotros tenemos más roles en la casa que los hombres no tienen. La cantidad de horas que las mujeres dedican a la casa que los hombres no dedican. Y hay otra realidad, y eso lo demuestra el estudio en DICS, del último estudio de discapacidad, donde las personas con discapacidad en más del 70% son cuidadas por mujeres. Entonces a una mujer que yo le digo, no, tú trabajas. Bueno, ¿y quién cuida a mi padre? ¿Quién cuida a mi esposo? ¿Quién cuida a mi hijo con discapacidad? Las mujeres siguen teniendo un rol donde se les impide salir. Ahora bien, yo creo que hemos avanzado, yo creo que es un tema del cual se está hablando. Pero hay que hablarlo también con seriedad, porque a veces me ha pasado que las empresas como que dicen, ay, me van a hablar del tema de las mujeres y todo. Como que es un tema que suena a veces un poquitito mañoseado. Pero yo creo que hay mucho por hacer y hay talento y hay que reconocer el talento. Cuando a mí me preguntan, oh, ya tienes una persona con discapacidad, sí, le digo yo, me preguntan, pero ¿servirá para el cargo? Entonces yo le digo, ¿por qué no me lo preguntan cuando si es que no tiene discapacidad? Y lo mismo pasa con las mujeres. Pero Anabela se va a embarazar, Anabela igual, no sé. Esos sesgos, yo insisto que hay que hablar de los sesgos cuando queremos desarrollar espacios laborales inclusivos. Oye, hay otro mundo o otra dimensión de este tema que es reciente, que es el tema de los inmigrantes. Porque en Chile hasta hace 15 años atrás la tasa de migración que había era muy baja y de repente hubo una explosión y hoy en día es parte importante de las empresas donde trabajamos. Sí. ¿Cómo lo has visto eso? Ahí yo haría una separación de los inmigrantes, porque los inmigrantes hay que separarlos por el nivel educacional con el cual llegaron a Chile. Ajá. Hoy día hay compañías donde casi el 90% de los que están en primera línea son inmigrantes, son extranjeros y tienen una muy buena formación. Y ahí yo paso el dato inmediato que en cargos de reclutamiento y selección muchas veces los ejecutivos chilenos no logran ocupar el cargo porque no cumplen el requisito de inglés. El inglés ha sido una barrera de entrada importante hoy día para las empresas, por ejemplo, globales. Uh-huh. Ahora, los otros inmigrantes, yo creo que las oportunidades que han tenido en el país es que en el caso de las mujeres en los trabajos domésticos, porque desde hace unos años en Chile muchas se fueron orientando más a no trabajar como trabajadora de casa. Y en el otro ámbito de cómo las empresas han gestionado a los inmigrantes, yo diría que estamos recién partiendo. El avance ha sido, por ejemplo, lo que es lenguaje, cuando yo tengo personas inmigrantes de Haití y que el idioma, entonces hago toda la señalética donde ellos también lo puedan entender. Algo más que se ha hecho, yo diría que no tanto. Y además, ¿qué les ha pasado? Que las empresas han tenido como una cazuela de cosas, inmigrantes, equidad, discapacidad. ¿Y qué podríamos hacer con respecto a ir cerrando estas brechas? Yo creo que ¿Qué has visto que nos puedes compartir? Yo creo que lo que se ha visto, que primero que tiene que ser conversado con la primera línea, con el directorio de la empresa, si realmente quieren trabajar la diversidad y la inclusión. Decir, mira, yo tengo extranjeros, yo tengo mujeres, yo tengo personas con discapacidad, ¿lo queremos gestionar para inclusión? Primero que nada. Si no, los equipos se van a fatigar. Y vas a crear muchas políticas. Por ejemplo, una empresa que quería en equidad de género me decía, Anabela, quiero la brecha salarial, pero ni siquiera tenían descripción de cargo. Eso es como lo primero que yo haría. Y segundo, yo, si teniendo el voto favorable de parte del directorio, decir, sí, trabajemos, vámonos con todo, pero que no sea de recursos humanos solo la tarea de diversidad e inclusión. Creo que recursos humanos la tiene que liderar, pero tiene que ser capaz de encantar al resto de las áreas para que los acompañe. Si no, va a pasar, y nos ha pasado, que recursos humanos dice, mira, Anabela, tengo el candidato, pero el gerente de operaciones no lo quiere. Hagamos doble clic en ese caso, porque vale. Es como un caso que yo he visto muchas veces. Que te hago una viñeta. Entonces, imagínate que tú eres la persona encargada de recursos humanos en una compañía, ¿ya? No te pescan mucho para estas cosas. Tú sabes que te va a costar y hay escuchado, ponte tú, de parte de los gerentes, actitudes y comentarios que son muy propios de la generación de nuestros padres, pero hoy en día impropios, ¿no? Entonces, como que tampoco te huele que hay mucha apertura para poder hablar de diversidad y para poder empezar a hacer estas iniciativas. ¿Qué consejo, tú que has acompañado a muchas empresas en este camino,
¿Qué consejo le daríais a esa persona que está en esa situación? Mira, el consejo que hemos dado es la práctica que hemos ido implementando. Se habla con toda la primera línea, con la gerencia, y se hace una sesión de sensibilización donde se dice, primero, la ley es algo que tenemos que cumplir, por lo tanto es un KPI de todo. Ese es un argumento como que, el primer argumento es como, estamos fregados, esto es lo mismo que pagar el IVA. Claro que usamos otros términos de que más que fregado, yo les digo que es una oportunidad y que es un talento donde hasta ahora solamente hemos tenido la mirada miope de ver una discapacidad y vamos a ver oportunidades. Ahí se hace la primera bajada de contar los tipos de condiciones de salud que dan derecho a la certificación, porque muchas veces termina la sesión y resulta que los que están ahí son los que tienen discapacidad. Lo mismo que había hablado tú anteriormente. Me ha pasado muchas veces. O sea, yo termino la sesión de 8 personas y me aparecen 4 con discapacidad. Que no sabían. Y que no sabían. O sea, por eso el conversar del tema también te permite hacer una búsqueda interna. Eso es súper importante y tienes como resuelto el tema. A mí cuando de la empresa me dicen, necesito que me contrates 5 personas, como que me suena, me están pidiendo contratarme 5 elefantes, 2 chanchitos. No, el tema es distinto. Cuando haces esa bajada y supongamos ya, no apareció nada, ahí nosotros entregamos ejemplos de buenas prácticas. Yo siempre me gusta compartir el primer proceso de reclutamiento y selección de una persona, Camila, con parálisis cerebral. Uh-huh. Y cuando nosotros la presentamos, ella era experta en SAP, cumplía con el perfil para el cargo, la gerente de recursos humanos estaba pero full. Y el gerente que tenía que recibirla, cuando vio el diagnóstico, no, ni siquiera quería conocerla, porque le daba pena. Pucha, ya, pues. Fue tanto que nos hizo, nosotros le presentábamos la batería con todas las evaluaciones funcionales y psicológicas. No, igual que me la evalúen internamente, ya que la evalúen. Y salía nuevamente, pero él se resistía. Y tuvimos que tener una conversa con él. Yo le dije, bueno, y en eso también, si no quiere, mejor que no. Pero le dije, quiero que la conozca, y si no, nada. Bueno, la conoció y pasó como que se me volvió loco ahora el gerente, como que quiere que le clone a la persona. O sea, ¿verdad? Pero nos costó, y ahí hay un proceso de acompañamiento en un prejuicio que no hay que ver al otro que es malo, sino que tiene un prejuicio. Él temía mucho que ella se accidentara, ¿ya? Y ya lleva 2 años, ¿ya? Es lo que yo invito a que se hable del tema y que cuando también sea valiente la persona que diga, ¿sabes qué? Prefiero que no, alguien que no sea bipolar. Porque, ¿sabes qué pasa? A veces los miedos se basan en una historia personal de un familiar con el cual yo tuve mala experiencia. Y ahí se confirma el sesgo de confirmación. Yo ya tuve un caso, así que son todos iguales. Perfecto. Oye, respetando también tu tiempo, ya. ¿Cómo podemos cerrar esta conversación? Si tú hazte la idea que estás hablando ahora con nosotros, pero también estás hablando con cientos de personas que están en distintos roles en recursos humanos y que tienen el desafío de implementar estas prácticas. ¿Con qué te gustaría que se fueran de esta conversación? Yo me gustaría que se fueran con que recursos humanos tiene que gestionar seriamente el tema de diversidad e inclusión. El creer que la diversidad es tener personas que son inmigrantes, personas con discapacidad, eso es diversidad. Tienen que trabajar para avanzar hacia la inclusión. Y ese avanzar hacia la inclusión significa que se alineen todas las áreas internas donde realmente lo quieran hacer, porque nos hacemos un país y una empresa más equitativa, más justa. Los grupos minoritarios han sido discriminados y tenemos que establecer un esfuerzo donde recursos humanos es clave. Las empresas que logran procesos inclusivos bien gestionados son empresas mucho más productivas, con un alto nivel de satisfacción y tienen la gracia también de contagiar a otros. Así que lo hago porque mi empresa va a estar bien y porque también voy a poder hacer que otras estén mejor. Ese es el mensaje que me gustaría dar. Perfecto. Anabela Capetillo, de Manpower Group, ¿dónde te podemos contactar si es que queremos saber más, queremos hablar contigo o creemos que tú nos podrías ayudar? Me pueden escribir al correo anabela.capetillo@manpowergroup.cl. ¿Estás segura? ¿Te van a escribir? Que me escriban, feliz de contestar todas las inquietudes, compartir las buenas y las malas experiencias. No tuvimos mucho minuto para hablar de lo que no hay que hacer o quizás algo someramente les conté. Este es un mundo que nosotros desde Manpower Group tenemos experiencia en distintos países y les podemos contar las buenas prácticas y también las cosas que sin mala intención dieron muy malos resultados. Perfecto.
Gracias, Anabela. También nosotros hicimos un taller para la red y fue muy linda la oportunidad y el aprendizaje. Así que gracias también por colaborar y por también aportar a la comunidad de recursos humanos. Soy testigo de la generosidad de tu conocimiento y de ayudar a todos cuando te pedimos ayuda. Así es que gracias también por todos estos años de colaboración desinteresada. No, gracias por la invitación. Y yo creo que es un tema que tiene que estar en la agenda como prioritario hoy día. Muchas gracias. De nada. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si te gustó el podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna sugerencia o quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos en los comentarios o puedes escribirnos a podcast@reddrrhh.com o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.